Y punto a favor mío en esta charla es que creo que soy la única persona que en este momento está vestido de traje en el trabajo en casa. Entonces, pues nada, empecemos. De verdad espero que podamos resolver todas las dudas. Un segundo. Listo, empecemos con una historia. Yo siempre he dicho en los cursos que he dictado y a los equipos que he dirigido que los temas de costos tienen mucho más que ver con la lógica que con la técnica. Y efectivamente el tema de costos no es nada distinto a eso. Entonces, yo en el mes de diciembre, junto con mi esposa, decidí planear un viaje a un lugar muy lindo, paradisíaco, nada exótico, y ustedes no se imaginarán cuál era. Nuestra primera parada era Madrid, España, nuestra segunda, Barcelona, y la última era Italia. Ya ustedes se imaginarán qué pasó con pues, a nivel de flujo de caja, a nivel de gastos con nuestro viaje, pero eso me llevó a generar algunos aprendizajes, ¿listo? Que quiero compartir con ustedes. El primero, ¿cómo tomé yo las decisiones que tomé para hacer una compra que bajo la racionalidad pues no tenía mucho sentido, ¿no? En su momento ya el tema del coronavirus era visible, ¿sí? En América Latina se generaba algún ruido, pero en Europa y en Asia ya era un tema conocido. Sin embargo, yo decidí avanzar en la compra de mis pasajes y por lo cual salieron algunas preguntas. La primera, oye, ¿cómo tomar buenas decisiones? La segunda, ¿qué elementos como mínimo debería yo tener en cuenta para tomar una buena decisión? La tercera, ¿qué variables están bajo mi control? Y por último, ¿qué hacer con aquellas que no controlo? Pero también, por otro lado, el tema de la temporalidad. Yo recuerdo muy bien que cuando compré mis pasajes, para mí el horizonte de tiempo entre el coronavirus, que era algo que yo todavía no entendía muy bien, y la fecha de mi viaje, que era a inicios del mes de mayo, era un horizonte de tiempo muy largo, ¿sí? Lo cual me llevó a concluir que probablemente era un tema que iba a pasar y yo iba a poder viajar. ¿Qué aprendizaje me generó a nivel personal y profesional? Que antes de evaluar cualquier cosa, yo debo entender de qué tipo de problema estoy hablando. Entonces, aprendizaje número uno, antes de revisar bien los números, que es lo que vamos a hacer en el transcurso de este webinar, tenemos que identificar muy bien cuál es el problema. ¿Listo? Siguiente, yo seguí sin entender, pasó el tiempo, pasaron algunas semanas y finalizando el mes de enero, yo seguía sin entender a qué tipo de problema me estaba enfrentando. ¿Mm? Entonces, entendía que había una epidemia de por medio. La verdad, creo que en mi generación es la primera vez que una epidemia se convierte en pandemia. No la pude entender muy bien. Seguí estudiando, practicando, revisando y por fin llegué, gracias a nuestros amigos del IES, a entender las dimensiones del problema al cual no solo yo, sino las organizaciones y en general la sociedad se estaba enfrentando. Este cuadro me pareció genial porque me llevó a elementos de juicio muy valiosos que son muy prácticos a la hora de analizar costos. Entonces, miremoslo rápidamente. Por el lado de una crisis financiera, siempre hablamos de que es una crisis que se afronta a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, muchos años, es de una intensidad muy alta, eso quiere decir que afecta a la sociedad en general y donde el sistema financiero es un problema. Por el lado de la epidemia, me encontré con que son periodos cortos, entonces no estamos hablando de periodos muy largos, cortos, de una intensidad gigante, es decir, con un impacto igualmente grande hacia la sociedad, pero con un punto a favor, y es que el sistema financiero en este tipo de crisis, la que estamos afrontando en este momento en el mundo, podría ayudarme en la generación de valor y en la solución de problemas. Aprendizaje número 2. Antes de analizar los números debemos entender el entorno. Entonces ya tengo dos elementos súper valiosos. El primero, identifico problema. El segundo, analizo entorno. Y ahora sí, miremos los números. ¿Por qué es importante tener en cuenta la temporalidad en el análisis de costos como otro elemento decisorio en la toma de decisiones? Entonces, lo que ustedes ven en pantalla son los tres elementos principales que afectan los costos en una organización. No me voy a detener en gastos ni en utilidad neta, solo en los tres componentes principales del margen bruto, para entender por qué es importante atacar la temporalidad de mi problema. ¿Listo? Entonces, por la parte de ingresos, yo tengo dos inductores principales: precios y cantidades. En un escenario de crisis, pues el precio, y estoy hablando de la generalidad de la economía, obviamente tengo mis excepciones, pero la generalidad del precio en el corto plazo se mantiene o se cae, pero donde sufre más
¿sí? La pendiente de los ingresos es en las cantidades. Hay una caída dramática en las cantidades, ¿sí? Lo cual hace que la demanda se vaya hacia abajo. Mis costos fijos, que están en la parte inferior de la presentación, tienden a mantenerse constantes a lo largo del tiempo, lo cual me da una única variable para poder yo trabajar y no tratar de afectar tanto mi margen, que son los dichosos costos variables, ¿sí? Entonces, por un lado, ustedes pueden ver en la parte superior que el ingreso del costo variable debería tenderse a aparecer, ¿sí? Entonces, hablamos de que el costo de flexibilidad de variable es flexible, es decir, tiene una relación con la venta, me puede ayudar a dar cierta agilidad. En un momento de crisis la agilidad es súper importante y como ya lo mencioné, pues tiene una relación con la venta. Entonces, ya sé más o menos por dónde me puedo empezar a mover para tomar decisiones. Por otro lado, ustedes se dan cuenta que analizando muy pocas variables, ya estoy empezando a tomar decisiones, ¿no? Porque me encuentro que la diferencia entre ingreso y costo variable es algo a lo que nosotros en las finanzas corporativas le llamamos margen de contribución, y por otro lado, la diferencia entre ingreso, costo variable y costo fijo es margen bruto. Entonces ya tengo muy acotado el problema para empezar a trabajarlo. Aprendizaje. Busque métricas claras, sencillas y que estén ajustadas al problema. En este momento no vale la pena meternos en un mundo infinito de indicadores, ¿listo? Las métricas claras, sencillas y que estén ajustadas al problema son fundamentales para decidir en tiempos de crisis. ¿Listo? Siguiente. Lo que se encuentran acá ustedes es una gráfica que simplemente pone en un terreno un poco más matemático lo que ya mencionamos. Entonces, la línea azul es la línea de ventas con sus variables P por Q, el costo variable y el costo fijo. Ahora miremos qué pasa en un escenario de crisis. ¡Pum! Aparece la crisis en un momento X a lo largo del tiempo, y la primera gran preocupación para los empresarios, para las familias, porque es que es un problema transversal a toda la sociedad, son los costos fijos. ¿Qué hago con los costos fijos? ¿Los puedo mover? ¿No los puedo mover? La respuesta generalmente es no los puedo mover. Entonces los costos fijos, por el momento, los voy a dejar quietos. Miremos cómo caen las ventas. Entonces, en un periodo de tiempo hay una caída drástica, ¿sí?, en las ventas de la organización, y yo tengo que comenzar a mirar por dónde trabajar. Ya sé que el costo fijo se mantiene quieto, ¿sí? Sé que la venta se cae y por ende la única variable con la que yo puedo empezar a generar valores a través del costo variable. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que empezar a ajustar mi curva de costos variables en relación a la venta. ¿Por qué? Porque lo que ustedes ven acá, voy a mover el cursor un segundito, es decir, esta área es la que me va a permitir generar un escenario de rentabilidad para cubrir los costos fijos en un periodo de tiempo corto. ¿Listo? Esto es súper, súper importante. Entonces, a quienes no tengan esta relación, que es el punto gráfico del margen de contribución, tienen que empezar a mirarlo. ¿Listo? Esta línea verde que ustedes ven es efectivamente, para que ustedes se lo lleven y no se les olvide, digamos que la lectura gráfica del margen de contribución. Aprendizajes. Debo cuidar aquellos productos, todos aquellos productos en los cuales tengan margen de contribución positivo. ¿Listo? Siguiente aprendizaje, que yo creo que les va a ayudar a cerrar mucho más el anterior. Puedo tener productos con margen bruto negativo, es decir, aquellos en los que la relación de venta, costo variable y costo fijo es negativo, siempre y cuando tengan un margen de contribución positivo. Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Listo? Porque acuérdense que el costo fijo en el corto plazo se me está quedando quieto. ¿Listo? Analice siempre su portafolio de productos por separado, es decir, las contribuciones positivas y negativas. ¿Esto qué quiere decir? Lo he visto comúnmente a nivel de consultoría, auditoría y demás. Por lo general, las compañías suelen tomar decisiones con datos muy gruesos. ¿Listo? Y eso es bastante peligroso, sobre todo en periodos de crisis. ¿Por qué? Porque cuando usted saca un dato grueso, se está olvidando del detalle de las contribuciones que usted puede tener, uno, por producto, también por unidad de negocio o por región, dependerá por donde usted esté mirando esto, pero en este momento una obligación de los equipos de finanzas es abrir la información al mayor nivel de detalle para mirar qué productos me están generando contribución y cuáles no. ¿Listo? Una contribución negativa indicaría que a mayor nivel de producción estaría aumentando la pérdida.
lo cual es muy peligroso en un escenario de crisis. ¿Listo? Este aprendizaje número 6 va mucho más ligado a un escenario táctico, y es que usted en este momento, o sea, como miembro de una organización, como miembro de junta directiva, comité, como CFO, como gerente general o como miembro de una familia, tiene que tener un inventario de todos los costos variables que usted tiene, porque en este preciso momento usted va a abrir escenarios de negociación. ¿Listo? Entonces, tiene que tener el inventario, incluya plazos, contratos, nombre de proveedor, términos de pago, moneda de negociación, que en este momento es muy importante, y comience a revisarlos con su junta o casa matriz. Entonces, fíjense que algo que era muy grueso y que se puede ver de una forma bastante generalista en un estado de resultados en este momento requiere de detalle porque cada variable en este momento necesita ser negociada. ¿Listo? Continuemos. Es la misma gráfica, digamos que las mismas variables, los mismos supuestos, pero ahora incluyamos la curva de costo total. Entonces, ¿qué es el costo total? Simple, costo fijo, costo variable, me eleva la línea hacia arriba y me genera el costo total. Lo bonito de este análisis que ustedes están viendo, y es algo de lo que uno habla todo el tiempo en las compañías, pero que pocas veces se detiene a revisar y a mirar, digamos que la fuerza y la potencia que tiene en la toma de decisiones, y es el punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, en este momento, el punto de equilibrio es una variable, es una medida de valor súper, súper importante y que usted debe comenzar a exigir a sus equipos financieros para la gestión de la crisis que vamos a comenzar a vivir. Entonces, volvamos a analizarlo. Área sobre la área digamos que de estas dos variables. ¿Listo? Este triángulo, que acá yo le he puesto en color azul. Todas estas posibles combinaciones son distintas medidas de rentabilidad asociadas a distintos escenarios. ¿Sí? Fíjese que el punto de equilibrio es el punto de partida para usted comenzar a mirar dónde puede generar valor. ¿Sí? Pero dónde puede generar valor, adicionalmente, necesita ser visto con algo de lo que también se habla todo el tiempo, pero que muy pocas veces se mira con toda la seriedad que se necesita, y es el costo de oportunidad. Entonces, ojo con el costo de oportunidad en este momento, porque si antes en escenarios normales lo veíamos como una variable a analizar, en este momento es la variable a analizar, porque cuando yo miro los escenarios de margen positivo, pues tengo que mirar contra qué, y con ese contra qué es que yo comienzo a tomar decisiones. Bien. Aprendizajes. Tenga a la mano el punto de equilibrio de los productos en su portafolio y compárelos contra el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en un periodo de crisis puede cambiar dramáticamente. ¿Listo? No es el mismo costo de oportunidad que estamos teniendo en este momento en la economía al que tuvimos hace 2 meses, y tampoco va a ser el mismo al que tendremos en 3 semanas o en un mes. ¿Listo? Si no hay costo de oportunidad, ¿el costo debería considerarse como hundido? Esa es una muy buena pregunta que dependerá de cada uno de los sectores donde ustedes trabajan. Yo me atrevo a decir que no necesariamente. En este momento el costo de oportunidad debe de mirarse con una sensibilidad especial, porque si ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a tener muchos escenarios de pérdidas, ¿sí? Y si yo no sé mirar esto en un escenario de temporalidad y de crisis, puedo estar tomando decisiones que no son. Siguiente aprendizaje. Trate de entender qué hace o cuál es el margen de su compañía dentro del portafolio de sus proveedores. ¿Listo? Entonces, fíjense lo poderoso de un indicador que a su vez es tan simple. O sea, ya por un lado, el margen de contribución me sirve a mí para tomar decisiones al interior de la organización, pero ahora también es muy valioso tratar de entender qué represento yo en el estado financiero del otro. Volvemos a lo mismo. O sea, este es un problema supremamente estructural y todo el mundo deberá abrir canales para negociación. Entonces, en la medida en la que yo entienda cuánto represento para otro, voy a tener elementos para negociar. Tenga en cuenta que ellos lo necesitarán a usted para el futuro. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante, y por eso, haciendo el paréntesis, fue que tomé tanto tiempo para tratar de entender de qué problema estaba hablando. ¿Listo? Y es una crisis de epidemia que es transversal a toda la economía. ¿Bien? Sigamos. Ahora es el mismo análisis, pero con los márgenes negativos, ¿sí? Que es
Realmente ahí es donde muchas organizaciones se van a mover, por lo menos en los próximos meses, dependiendo del sector. Y la gran pregunta que debemos resolver es qué hacer, porque el costo variable probablemente ya lo llevé al máximo, o sea, ya no puedo hacer más sin sacrificar calidad de mis productos o relación con mis grupos de interés. Y la siguiente solución es, señores, hay que mirar el costo fijo. Y esto va un poco en contra de los paradigmas y de todo lo que uno ve a nivel de finanzas corporativas, y es que en escenarios de crisis el costo fijo se tiene que empezar a mirar de otra forma, ¿sí? Porque el fijo ya no es tan fijo, y no es fijo para mí, ni es fijo para mi competidor, ni es fijo para mi proveedor, ni para mi cliente. Aprendizaje. En un escenario de crisis, los costos fijos no son necesariamente no negociables. ¿Listo? Siguiente. En la crisis actual hay lugar a compartir riesgos. ¿Listo? Entonces, fíjense que estamos hablando de una otra forma de un escenario contable de control, pero ya hay un enfoque de riesgos. En este momento hay que compartir el riesgo. La compañía no se puede quedar con el riesgo. ¿Listo? Y uno de los canales naturales son nuestros proveedores. No pierda esta oportunidad, coopere, inclusive con sus competidores. Este es un momento para buscar sinergias, dependiendo del sector en el que usted se mueva, porque la crisis está atacando a todo el mundo. Genere acuerdos rápidamente y recuerde que el tiempo es muy importante. ¿Listo? El aprendizaje 11 nos lleva a levantar un poco la cabeza, ¿sí? A mirar la relación que podemos tener con los bancos. Por eso yo les decía inicialmente que en una crisis por pandemia, afortunadamente el sector financiero puede estar a nuestro favor. O sea que es momento de levantar el teléfono y comenzar a tratar de buscar o encontrar soluciones. Y también la idea es que usted genere a través de comités la revisión de estímulos económicos que muy seguramente pueden empezar a aparecer. ¿Listo? Aprendizaje número 12. Podemos llegar a escenarios semifijos, semivariables. Entonces, inicialmente habíamos hablado de costos fijos. En este momento ese paradigma se rompe. Aquí es muy importante, nuevamente, o sea, esto lo recalco otra vez, estudiar el margen de contribución de sus proveedores, esta vez de costos fijos. Ellos van a necesitar de usted en el futuro. Si usted se quiebra, muy seguramente ellos se quiebran. Pero ojo, porque acá es donde la dirección se vuelve arte. Sea empático y revise también el impacto que la crisis ha tenido para ellos. Es decir, no se trata de trasladar todo el riesgo a través de la cadena, sino de tratar de ponernos de ser empáticos con todos aquellos que me han ayudado a crecer para mirar de qué forma comenzamos a construir la relación comercial. ¿Bien? Cuando el agua está hasta el cuello. ¿Listo? Foto de Inalde, hace muchos años, una crisis de la cual no se veía mucho futuro, pero que me sirve mucho para generar otro aprendizaje. Analicemos los costos variables y los costos fijos a lo largo del tiempo. Entonces, empecemos con los variables. Entonces, acá se genera también una enseñanza bien importante, y es que en este momento los márgenes van a ser supremamente estrechos, ¿sí? Y digamos que la misma dinámica de los negocios me va a llevar a ser mucho más sensible con los números de mi organización. Entonces, el costo variable, ya sé que es variable, eso es un buen punto, pero lo segundo es que yo tengo que empezar a monitorear mis costos variables, porque se van a comenzar a generar muchísimas dinámicas de negociaciones y renegociaciones en los distintos sectores, y yo tengo que estar alerta a los movimientos que se den en el mercado, ¿sí? Si yo dejo de lado lo variable, simplemente porque sé que es variable y ya lo controlo, posiblemente pueda estar dejando dinero sobre la mesa, y en este momento es súper, súper importante. ¿Listo? En relación al costo fijo, simplemente terminar de decir que el costo fijo en un periodo de crisis tiene que tener una flexibilidad especial. ¿Listo? Entonces la idea es que se maneje en un escenario un poco más dinámico y más variable. Siguiente aprendizaje. En la revisión de ajustes de costos juega un papel muy importante el propósito de su compañía. ¿Listo? Entonces esto no es un tema de ir cortando costos por donde me vaya encontrando, porque esto me puede jugar en contra en el largo plazo. Esto siempre hay que tener, o sea, en la dirección general, en la dirección financiera, yo creo que en periodos de crisis juega muy bien el tener una mentalidad infinita, ¿sí? El buscar la sostenibilidad del negocio me va a ayudar a responder muchas preguntas. No sacrifique costos que vayan en contra de su oferta de valor.
Sí, no quiero poner puntos específicos sobre esta discusión, pero pregúntese cuál es su oferta de valor, usted por qué está en el mercado, por qué es distinto, y ahí va a encontrar por dónde va a comenzar a ajustar su estado de resultados. Revíselos con cabeza fría, eso es bien importante. ¿Listo? No se deje llevar de la emocionalidad, con sus equipos de trabajo, junta directiva, comité, llévelos, analícelos y tome las mejores decisiones. Piense desde lo ético, ¿sí? Una organización debe estar al servicio de, ¿listo? Entonces yo creo que también es muy importante en el momento de analizar costos, eh, cuál es el impacto que mi decisión puede generar hacia la sociedad. Y por último, recuerde que tarde o temprano todo va a tomar su lugar. Y por eso vuelvo a acotar el término mentalidad infinita. La mentalidad infinita definitivamente nos va a llevar a pensar a que todo va a pasar y que lo que me interesa es ver mi negocio no en 3 meses, no en 9 meses, probablemente en 3, 4, 5 años, pero eso dependerá de la decisión que esté tomando yo hoy. Entonces, ya con todo lo que hemos visto, ya usted tiene que sentarse en un Excel o en un simulador con su equipo de finanzas a mirar los escenarios y el impacto que va a tener su decisión a lo largo de los estados financieros. Entonces, recuerde que cuando uno hace un análisis de costos, finalmente, por un lado, es buscando un margen o buscando una rentabilidad, pero lo fundamental, de verdad, y bueno, lo fundamental es no quedarme sin caja. Entonces, ojo con eso, porque no es solo buscar el margen, es también buscar que la compañía, la organización, tenga la caja suficiente para sobrevivir en los próximos meses. Entonces, en la parte superior están las dos variables que ya analizamos, costo variable, costo fijo, que me lleva a un análisis de márgenes, pero ahora lo bonito de la sensibilidad es que usted tiene que mirar algo a lo que yo le llamo el acción-reacción. ¿Sí? La acción es lo que se genera por el lado del estado de resultados, pero la reacción es el impacto que tienen mis cuentas de balance. Yo encontré 3 principales, pero pueden existir muchas más, dependiendo del sector. Me parece que estas pueden ayudarles a generar mucha sensibilidad en en la toma de decisiones que se va a generar de aquí en adelante. Entonces, miremoslas. Primero, inventarios. El inventario en este momento es súper importante porque acuérdense que hay una caída en ventas, ¿sí? Los negocios están cerrados, o sea, no puedo generar demanda. Por ende, todo el inventario que yo tenga, probablemente, dependiendo del sector, va a generar un proceso de deterioro. Entonces, usted tiene que tener una sensibilidad muy importante sobre el producto, ¿sí? Sobre el SKU que usted tiene como parte del inventario y comenzar a generar procesos, ¿sí? Para seguir el deterioro que usted tiene en cada uno de esos productos, ¿sí? Si el deterioro se termina consolidando, es un deterioro que se va a volver un mayor gasto a nivel de resultado, ¿listo? Cosa que no nos conviene. Pero por otro lado, también usted tiene que preguntarse, oiga, ¿cómo estaba yo pagando las cosas? Entonces, yo genero un costo, genero un inventario. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo negocié yo para hacer pago? Ahí viene el proceso de negociación importante, porque en la primera parte hablábamos de negociar costos para generar margen, pero también hay otra generación que es de plazos, ¿sí? En una crisis de estas características, gran parte de la discusión va a ser qué tanto puedo yo generar en términos de plazos para pagar a mis proveedores. Particularmente creo, y por lo que he escuchado en el mercado, se están abriendo buenas posibilidades para generar nuevas negociaciones, para fijar nuevos plazos. Acuérdense que acá lo importante es que todo mundo pueda seguir en el mercado y por ende todo mundo va a tener una flexibilidad distinta. Ahora, por último, fíjense que es el flujo de caja libre. Entonces, en la medida en la que yo ajuste mis inventarios, en que genere unas buenas rotaciones, en la medida en que las controle bien, en que active la venta, pues voy a poder tener una generación de flujo de caja libre. No puedo decir en un escenario pesimista que sea una maximización de flujo de caja, pero la idea es tener algo. No me puedo quedar sin flujo de caja. Ahora miremos a lo que yo les llamo escenarios. En un escenario pesimista, usted debería concentrarse, como ya lo mencionamos, en trasladar el mayor número de costos a un esquema variable. Esto le permitirá tener agilidad y flexibilidad. Es importante que no sacrifique su oferta de valor. Revise el impacto de su gestión de costos en su flujo de caja, como lo mencioné. A continuación pongo algunos indicadores que me parece que les pueden ayudar a ustedes mucho en la toma de decisiones. Margen de contribución por producto, rotación de inventarios, rotación de cuentas por pagar,
Revise muy bien el ciclo de conversión de caja, esto es súper importante, revise el capital de trabajo y la generación de flujo de caja operativo. Hablemos de un escenario normal, es básicamente el mismo monitoreo de indicadores, pueden existir otros distintos que adicionen dependiendo del sector, pero aquí lo que quiero que miren es que el poder de negociación es un poco mayor, ¿no? Aunque no sería nuestro escenario, pero me parece importante que ustedes se lo lleven. Aquí lo importante es mirar estos escenarios, pero ya respecto a un costo de oportunidad. Y por último, en un escenario optimista, ¿sí? Donde lo que yo debo tratar de garantizar es la maximización del flujo de caja operativo. Acá un resumen súper rápido para que ustedes se lo puedan llevar. Entonces es, analice el problema, analice el entorno, revise la temporalidad de sus problemas de costos, pregúntese si ese problema es de solución inmediata. Si sí, haga un inventario de costos variables, entonces váyase por el lado de margen de contribución, calcule la contribución, si esa contribución es negativa, pues ahí puse el número 1 que lo va a llevar a decidir inmediatamente con su junta directiva qué va a hacer con ese producto. Si no, pues siga, calcule punto de equilibrio, revise el margen bruto, y si ese margen no le da, pues devuélvase y mire costos fijos, negocie, coopere, busque acuerdos, vuelve y calcule margen, revise nuevamente contra costo de oportunidad, haga pruebas en distintos escenarios, sensibilice, revise principales inductores, rotaciones, etcétera, flujo de caja y decide. ¿Listo? Esto me pareció bien bonito para tenerlo a la mano y sensibilizar un poco más el tema de costos. Hablemos de escenarios un poco más globales, ¿sí? Entonces ya saliéndonos un poco del ámbito local, para compañías multinacionales o compañías que tengan escenarios regionales o que tengan procesos de producción a lo largo del país o en distintas regiones, aparecen otras variables que tienen que ponerse sobre la mesa. Estos son los precios de transferencia, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo ejercicio, pero ya un poco más coordinado a nivel de región. Entonces, no olviden poner sobre la mesa la discusión de precios de transferencia. Esto simplemente lo menciono, pero nos daría lugar a otra discusión supremamente larga porque tiene, digamos que tiene incidencias tanto en lo financiero como en lo fiscal. Por otro lado, las alocaciones. Y las alocaciones usted tiene que verlas desde dos puntos de vista. La primera, si usted es casa matriz o si usted es regional y va a generar una alocación, usted tiene que garantizar que la alocación sea justa. Porque, o sea, si usted manda en este momento una alocación injusta a cualquiera de sus unidades de negocio, puede llevarlos a tomar decisiones que no son las correctas en un periodo de crisis. ¿Sí? Entonces ahí viene otra vez el sentido ético en la toma de decisiones. Pero de vuelta también, si usted recibe una alocación, la alocación en este momento necesariamente tiene que ser auditada para mirar que sea efectivamente lo que corresponda a mi país o a mi unidad de negocio. El siguiente punto va muy en línea con el primero, es dónde debo asignar de forma más eficiente los recursos. Entonces, en la medida en la que el precio de transferencia se calcule bien y la alocación esté bien, pues los recursos se van a asignar de la forma que debe ser. El tercer punto, en qué plantas debo focalizar mi producción, tiene que ver con los otros dos, porque ahorita hay un escenario de temporalidad que va a tomar una fuerza muy importante con el curso digamos que con el pasar de los meses, porque no es la misma temporalidad, hablando del coronavirus, temporalidad la que tenemos en Asia, a la que tenemos en Europa y a la que vamos a tener en América Latina. Y asimismo, las compañías deberán empezar a buscar cuáles son esos escenarios para la asignación de recursos, porque probablemente cuando haya un pico en una región, la siguiente región ya pasó, y ahí es donde debo mover mi producción para mantenerme a salvo y para ser sostenible. Por último, esto es fundamental, y es la revisión de los presupuestos. Entonces, por lo general el presupuesto siempre es visto como un ejercicio de Excel, pero realmente el presupuesto es un escenario de toma de decisiones real. Entonces, en compañías en las que yo he trabajado y donde he hecho consultoría, el presupuesto, un presupuesto muy bien hecho y coordinado, es casi que una orden de producción puesta para los equipos de producción. Entonces, en la medida en la que usted tenga un presupuesto bien ajustado, con todas las variables analizadas, con una revisión muy fuerte de la demanda, usted va a ayudar a que los procesos de producción sean más precisos y las unidades producidas se puedan poner donde se tienen que poner. ¿Bien? Entonces, eso por el lado del presupuesto.
Pero la temporalidad acá también juega un papel súper importante porque estábamos acostumbrados a hacer ejercicios de presupuestos anuales, inclusive a 3 años, 5 años, y algo que a nivel de multinacional se llama el proceso de forecasting, se hacía trimestral. Yo creo que también es una invitación a pensar la temporalidad en la revisión y en la realización de presupuestos porque la temporalidad en este momento se perdió. ¿Sí? Entonces, el presupuesto yo hacer en este momento un presupuesto anual no me dice mayor cosa porque la incertidumbre es tal que yo no sé cómo me voy a mover, cómo se va a mover mi demanda en los próximos 2 o 3 meses. Y la respuesta hacia el proceso de forecasting es casi que la misma. Un forecasting trimestral en este momento es casi que un suicidio. ¿Sí? Yo debería estar replanteándome mis procesos de forecasting hacia eventos semanales, bisemanales, mensuales, dependerá del sector, pero también revisen muy bien esos tiempos. Esto simplemente es para que se lo lleven, es de la que ya hablamos. Tengan en cuenta margen de contribución, punto de equilibrio, rotación de inventarios, ciclo de conversión de caja, flujo de caja operativo, deterioro de inventarios, toda la discusión que deban tener en relación a precios de transferencia y el análisis de los presupuestos. Por último, no olvide que a partir de hoy, gobernar el caos será parte de la rutina. Es decir, ya tenemos que cambiar el mindset y quien gobierne la incertidumbre y quien sepa tomar las mejores decisiones, yo creo que va a ser el gran triunfador de todo este proceso de crisis. Antes de terminar, y porque sé que de pronto lo van a escribir, me animé a hacer una recomendación de 4 libros pues, que me encantan y les voy a contar por qué. El primero es El arte de la estrategia. Es un libro básicamente enfocado a análisis de decisiones, pero lo bonito de este libro es que le eleva a uno las discusiones de la toma de decisiones a escenarios un poco más matemáticos y sobre todo a lo que yo les mencionaba anteriormente, y es a los escenarios infinitos, es decir, a entenderlas, por qué es importante pensar a una organización en términos de sostenibilidad. No una compañía para el próximo año, para los próximos 5, sino cómo es mi compañía, cómo debe estar hecha para soportar los próximos 30, 40, 50 años. El segundo es Los primeros 90 días. Es un libro que de hecho estoy empezando a releer porque esto es un punto de vista muy personal. Las organizaciones a las que nos enfrentamos antes de la crisis no van a ser las mismas a las que nos enfrentaremos una vez este periodo pase. Y es un libro que da muchos consejos para periodos de transición y gestión de cambio. El tercero es simplemente el honor a uno de mis autores y profesores favoritos, es Clayton Christensen. Es ex profesor de la Universidad de Harvard, murió hace muy poco, pero es un libro que le lleva a uno a generarse preguntas súper profundas. Yo creo que las compañías van a cambiar, pero nosotros también, y tendremos que entender hacia dónde va el sentido, ¿no? ¿Qué es realmente lo que tenemos que medir en la vida nuestra? Momentos mágicos porque es un libro que habla sobre creatividad y sobre cómo las cosas tienen que empezar a verse de otra forma. Los hermanos Head son 2 de mis autores favoritos y los recomiendo mucho. Y para los temas técnicos, pues la mejor herramienta y de la que yo me valgo todo el tiempo es YouTube, ¿sí? Entonces, también quiero dejar el mensaje que la técnica está ahí, pero lo que hace bonito esta discusión es todo el arte que puede venir detrás de la decisión. Para cerrar, pues me gustaría como contarles en este escenario de libros, esto lo cuento mucho en clase, y es que en algún momento yo le pedí a un profesor que me diera un consejo, que me enseñara a ser un muy buen financiero, y me mandó a leer de historia, de economía, de psicología, de filosofía, para concluir que finalmente, y son palabras que nunca olvidaré, él lo que me dijo es que para uno tomar muy buenas decisiones, debe entender que todo depende y conecta con todo. Y yo creo que a eso nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Me encantó acompañarlos, espero haberles dado elementos de juicio muy valiosos para su toma de decisiones y estoy para servirles. Una vez más recuerden que si bien yo hice esta exposición, estoy acá en nombre de todo el equipo de control y finanzas de INALDE y pues como organización estamos dispuestos a generar lo más que se pueda para que este país salga adelante en este momento tan difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y entonces en este momento iniciamos nuestra sección de preguntas. Tenemos 8 minutos para responder. Roberto Zuluaga Sierra
te pregunta, ¿debemos como empresarios bajar nuestro margen para soportar la caída de ventas? Mira, yo creo que no es un tema de deber, o sea, la respuesta es, tiene que entender muy bien su sector y la dinámica del sector. Sí, no, o sea, no, en este momento no se puede tomar una decisión de margen solo mirándose el ombligo, como lo digo yo. Yo lo que tengo que mirar es cuál es la dinámica que se está generando en mi sector, pero yo estoy muy seguro que los precios los márgenes se van a ajustar por lo menos en el corto plazo. Hay que separar entre productos estrella, productos maduros y productos en declive. Yo creo que por ahí va también la discusión. Yo no bajaría margen en todos mis productos, probablemente en unos tenga diferenciales y en otros no, y por ahí poder generar discusiones. ¿Dónde estoy dispuesto a sacrificar? ¿Listo? Listo, Javier. Nuestra segunda pregunta la hace Diana Sáenz y es ¿cómo lograr el balance entre usar mi poder de negociación con el proveedor, que tiene una alta dependencia de mi empresa, versus la sostenibilidad del proveedor? Mira, yo lo que he aprendido es que ahí es donde viene el escenario humano. O sea, si uno genera discusiones, o si más bien uno saca ventaja en este momento del poder de negociación que uno pueda tener, puede estar afectando el largo plazo. Y lo más bonito de esto es el sentir humano, que de hecho yo lo puse en la presentación. Es tener la suficiente empatía para entender qué está pasando del otro lado y construir valor entre los dos. Yo inclusive me puedo atrever a decir, y porque lo he visto y lo he escuchado en estos días, que se están abriendo las cartas de negociación, como dicen los expertos en negociación. Entonces, discusiones de, venga, no me lleve al margen porque a partir de ahí no puedo responder. Entonces, en este momento es cuando el tomarse un café, abrir las cartas y mirar cómo construyo valor puede generar otras discusiones. Ahora, no es un tema de margen, ¿sí? Es un tema de cómo podemos construir los dos, qué me das a cambio, cómo miramos temporalidad y sobre eso podremos empezar a construir. Jetselia Costa pregunta, ante la crisis y la incertidumbre de las ventas, ¿cómo manejar el endeudamiento para financiar los costos fijos? Mira, yo creo que el endeudamiento tiene o sea, varios escenarios y esto lo he visto porque he estudiado distintas escuelas de negocios. O sea, la respuesta natural es, en este momento, trata de negociar a corto plazo, ¿sí? Yo creo que hay que buscar, o sea, y de hecho eso lo escuché hace muy poco en una conferencia que dio una universidad muy grande en Europa, decía, este es el momento en el que usted debe llamar a su banco. Debe llamar a su banquero y decirle, mire, este es mi problema, esta es mi dificultad y tenemos que comenzar a construir porque si no yo no voy a poder pagar. ¿Sí? La discusión es tan sencilla como eso, o sea, levante y renegocie. Por eso es importante saber que o sea, por eso también es importante saber que el sistema financiero no se puede quebrar. Por último, Carolina Villamizar pregunta, cuando hay solo una línea de ingreso y un único producto, ¿cómo manejar el control de costos? Mira, te voy a responder como auditor. O sea, cuando uno se encuentra en una compañía con esas características, uno está en el escenario más riesgoso posible, ¿sí? Porque uno no tiene cómo distribuir el riesgo, ¿sí? Entonces, eh, si es un único producto, yo lo que me podría atrever a decir es que es una compañía que puede llegar a ser líder, sí, que puede tener algún tipo de producto estrella, entonces por ahí podría generar yo la discusión. Y como consejo, por lo general, uno, o sea, cuando tiene un único producto, la idea es poder diversificar portafolio para diversificar riesgos, precisamente por este tipo de situaciones. Pero revise el margen. Si es un único cliente, pues volvemos a lo mismo. Hay que hablar con ese cliente, mirar uno qué tan importante es para él y comenzar a generar dinámicas de negociación. Bueno, muchas gracias Javier por la conferencia y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva charla a través de esta plataforma digital. Si quieres, Javier, dar una conclusión. Nada, muchas gracias por acompañarnos. De verdad fue un placer poder estar al servicio de ustedes y pues nada, final de su casa y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a las 500 personas que se conectaron a nuestro live session. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Pues estaremos brindándoles más tipos de contenidos como este. Para los que preguntan cuál es nuestro canal de YouTube, es Inalde Business School y ahí encontrarán alojado el live session que dictó
el viernes pasado nuestro profesor Jorge Iván Gómez y encontrarán este a partir de mañana. Los invitamos también a conectarse en nuestro próximo live session que se titula El modelo delta del MIT, la simbiosis de lo físico y lo digital para afrontar un mundo en constante cambio. Esta charla la dictará el profesor Hugo Díaz este próximo jueves 26 de marzo a esta misma hora, a las 4 de la tarde. En este momento, o a algunos ya les habrá llegado un mensaje de texto a sus celulares con el enlace para que se registren a esta próxima conferencia. Muchas gracias por su compañía y nos escuchamos nuevamente el jueves.